Ana Gómez tenía 23 años cuando salió de su departamento en el distrito de Miraflores aquella mañana de julio de 2010. Era una joven estudiante de comunicaciones que trabajaba medio tiempo en una cafetería cerca del Parque Kennedy. Ese día llevaba su mochila azul, su laptop y una cámara que acababa de comprar con sus ahorros. Le había dicho a su compañera de cuarto que iría a grabar material para un proyecto universitario sobre la vida cotidiana en Lima. Nunca regresó. Su madre, Patricia, fue quien dio la alerta después de 48 horas sin noticias. La policía tomó la denuncia, pero el caso se enfrió rápidamente. No había testigos, no había pistas claras. Ana simplemente se había esfumado en una ciudad de 9 millones de habitantes. Patricia no descansó ni un solo día durante los siguientes 8 años, pegando carteles, visitando comisarías, rogando a los medios que no olvidaran a su hija. Si te gusta este tipo de historias reales, suscríbete al canal y déjanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo casos que merecen ser conocidos. La tarde en que Ana desapareció era gris como tantas otras en Lima. La garúa caía suave sobre el malecón mientras ella caminaba con su cámara en mano. Según las últimas imágenes captadas por cámaras de seguridad de un edificio cercano, se la veía grabando el paisaje del Océano Pacífico, las olas rompiendo contra las rocas de la costa. Vestía jeans oscuros, una chaqueta verde militar y zapatillas blancas. Su largo cabello castaño estaba recogido en una cola de caballo. Parecía tranquila, concentrada en su trabajo. La investigación inicial reveló que Ana había estado atravesando un momento difícil en su vida. Había terminado una relación sentimental complicada meses atrás con un compañero de la universidad llamado Marcos Reyes. Algunos amigos mencionaron que Marcos había tenido problemas para aceptar la ruptura, que la llamaba constantemente, que aparecía en lugares donde sabía que ella estaría. La policía lo interrogó varias veces, pero su coartada era sólida. Estaba en clase cuando Ana desapareció, y varios testigos lo confirmaron. Patricia recorría las calles de Miraflores cada fin de semana, mostrando fotos de su hija a transeúntes, comerciantes, guardias de seguridad. Visitó hospitales, morgues, refugios. Contrató a un investigador privado que tampoco encontró nada concreto. La familia de Ana organizó vigilias, campañas en redes sociales que apenas existían en ese entonces, entrevistas en programas de televisión locales. Pero con el paso de los meses, el interés del público disminuyó. El caso de Ana se convirtió en uno más entre los miles de personas desaparecidas en el Perú. El padre de Ana, Roberto, un hombre de pocas palabras que trabajaba como contador, se sumió en una depresión profunda. Dejó su empleo, apenas comía, pasaba las noches mirando videos caseros de cuando Ana era niña. Su hermana menor, Lucía, que tenía 15 años cuando Ana desapareció, creció con el fantasma de la ausencia. En la casa familiar, el cuarto de Ana permaneció intacto, como un museo personal que nadie se atrevía a modificar. Durante los primeros 3 años, Patricia formó un grupo de apoyo con otras madres que también buscaban a sus hijos desaparecidos. Se reunían en una parroquia del distrito de Jesús María todos los jueves por la tarde. Compartían información, se consolaban mutuamente, organizaban búsquedas conjuntas. Patricia se convirtió en una activista incansable, exigiendo mejores protocolos de búsqueda, más recursos para las familias, atención mediática para casos olvidados. Pero la vida tiene formas extrañas de devolver lo que parecía perdido para siempre. En marzo de 2018, un estudiante de cine en Ciudad de México, llamado Diego Montero, estaba investigando para su tesis sobre videos abandonados en YouTube.
Le fascinaba esa arqueología digital, esos fragmentos de vida subidos a la plataforma por personas anónimas que quizás jamás imaginaron quién los vería. Diego pasaba horas navegando por canales oscuros, cuentas sin suscriptores, videos con 0 reproducciones. Buscaba historias visuales que revelaran algo sobre la condición humana en la era digital. Una madrugada, mientras tomaba su tercer café y revisaba resultados de búsqueda aleatorios, Diego encontró un video titulado simplemente Lima 1107-2010. La fecha llamó su atención. El video había sido subido en agosto de 2010 desde una cuenta llamada ANG23, que no tenía foto de perfil, ni descripción, ni ningún otro contenido. El video tenía exactamente 47 minutos de duración y había sido visto solo 3 veces en 8 años, probablemente por bots o clics accidentales. Diego presionó play sin esperar nada en particular. La pantalla mostró la imagen temblorosa de una cámara que se encendía, luego el rostro de una joven de rasgos delicados, ojos oscuros y sonrisa tímida. Estaba en lo que parecía ser un malecón junto al mar. El viento movía su cabello mientras ella ajustaba el encuadre. «Hola, soy Ana», dijo al inicio del video, su voz clara pero ligeramente nerviosa. «Este es mi primer proyecto serio de documentación. Quiero capturar un día completo en Lima, desde el amanecer hasta la noche, mostrando cómo la ciudad respira, cómo la gente vive sus rutinas. Estoy emocionada y un poco asustada, pero aquí vamos». Diego continuó viendo. El video mostraba tomas de la costa limeña, del tráfico caótico, de vendedores ambulantes, de músicos callejeros. Ana aparecía ocasionalmente hablando a cámara, reflexionando sobre lo que observaba, compartiendo pequeños detalles de su propia vida. Había algo genuino y conmovedor en su manera de narrar. Diego sintió que estaba presenciando algo especial, un testimonio íntimo de alguien tratando de encontrar su voz como creadora. Pero conforme avanzaba el metraje, el tono del video cambió. Ana comenzó a caminar por calles menos transitadas de Barranco, el distrito bohemio de Lima. La luz del atardecer pintaba las fachadas coloniales de tonos naranjas y púrpuras. Ella grababa murales, escaleras empedradas, balcones antiguos. De pronto, la cámara captó algo que la hizo detenerse. En una esquina había un hombre que parecía observarla. Ana giró la cámara rápidamente hacia otro lado, pero segundos después volvió a enfocarlo disimuladamente. El hombre, de unos 30 años, con gorra oscura y chaqueta de cuero, estaba claramente siguiéndola. «Creo que ese tipo me ha estado siguiendo desde el malecón», murmuró Ana a la cámara, tratando de sonar calmada, pero con un temblor evidente en la voz. «Voy a entrar a una tienda». El video mostraba cómo Ana entraba a una librería pequeña. La cámara quedó encendida dentro de su mochila, capturando audio distorsionado y fragmentos de imagen. Se escuchaban sus pasos, su respiración acelerada, el murmullo de otros clientes. Pasaron varios minutos. Cuando Ana salió, el hombre ya no estaba visible. Ella exhaló con alivio y continuó grabando, pero ahora caminaba más rápido, mirando constantemente hacia atrás. «Estoy siendo paranoica», se dijo a sí misma en el video. Probablemente era casualidad. Lima es grande. Relájate, Ana. Siguió documentando su recorrido, ahora en el Parque Kennedy de Miraflores, donde decenas de gatos callejeros deambulaban entre la gente. Ana los grabó con ternura. Incluso se arrodilló para acariciar a uno atigrado. La tensión parecía haber pasado. Compró un jugo de papaya en un puesto ambulante y se sentó en una banca a revisar el material que había capturado durante el día. Pero entonces, en el reflejo de una vitrina que la cámara captó accidentalmente mientras Ana giraba para guardar sus cosas, el mismo hombre de la gorra apareció de nuevo. Esta vez estaba más cerca,
a menos de 20 metros, pretendiendo mirar su celular. Ana lo notó. El video registró el momento exacto en que su cuerpo se tensó. Se levantó de la banca, guardó rápidamente sus cosas y comenzó a caminar hacia su departamento. El recorrido que normalmente le tomaba 10 minutos lo hizo en 5, casi corriendo. La cámara, todavía encendida dentro de la mochila, grababa fragmentos caóticos: el pavimento, partes de edificios, sonidos de la ciudad al anochecer. Llegó a su edificio, un complejo de departamentos de clase media con portero electrónico. En el video se escuchó cómo Ana marcaba el código, empujaba la puerta de entrada, subía las escaleras hasta el 3er piso. Abrió la puerta de su departamento y finalmente sacó la cámara de la mochila. Su rostro llenó la pantalla. Estaba pálida, sudorosa, claramente alterada. «Alguien me estaba siguiendo», dijo directo a la cámara. «No sé si soy paranoica o si realmente estaba en peligro, pero ese hombre estaba ahí, una y otra vez. No puedo probarlo, pero sentí algo malo. Algo en mis entrañas me decía que corriera». Se quitó la chaqueta, dejó la mochila en el sofá. La cámara quedó encendida sobre la mesa de la sala, enfocando hacia la ventana que daba a la calle. Ana desapareció del cuadro por unos minutos. Se escuchaba agua corriendo, probablemente preparándose un té o lavándose la cara. Cuando regresó al encuadre, se sentó en el sofá con su laptop. Durante varios minutos, el video mostró simplemente a Ana trabajando en silencio, revisando el material del día, haciendo anotaciones. La atmósfera era extrañamente calmada después de la tensión anterior. Pero entonces sonó el timbre del departamento. Ana levantó la vista, sorprendida. Se acercó al intercomunicador. La cámara seguía grabando desde la mesa, capturando audio pero no imagen clara de lo que sucedía. «¿Quién es?», preguntó Ana a través del intercomunicador. Una voz masculina, distorsionada por la estática del aparato, respondió: «Delivery, señorita. Tiene un paquete». «No he pedido nada», dijo Ana, confundida. «Dice aquí que es para Ana Gómez, departamento 304». Hubo una pausa. Ana pareció dudar. Luego dijo: «Un momento, voy a bajar». Lo que sucedió después quedó registrado de forma fragmentaria y aterradora. Ana tomó las llaves y salió del departamento, dejando la puerta ligeramente entreabierta y la cámara grabando. Se escucharon sus pasos bajando las escaleras. Luego, después de casi un minuto de silencio, se oyó un grito ahogado, un ruido de forcejeo, algo que caía, y finalmente, nada. El video continuó grabando la sala vacía durante casi 20 minutos más, hasta que la batería de la cámara se agotó y la pantalla se volvió negra. Diego Montero se quedó paralizado frente a su computadora. El amanecer comenzaba a iluminar su pequeño departamento en la colonia Roma, pero él no lo notaba. Acababa de ver algo que posiblemente era evidencia crucial de un crimen, el último testimonio de alguien que había desaparecido. Sus manos temblaban mientras buscaba en Google: Ana Gómez, desaparecida, Lima, 2010. Los resultados lo inundaron. Decenas de artículos de periódicos peruanos, reportes policiales, publicaciones en redes sociales de Patricia buscando a su hija. Diego sintió un nudo en el estómago. Esta no era ficción, esta no era una actuación. Había encontrado el último día documentado de una persona real que llevaba 8 años desaparecida. Sin pensarlo 2 veces, Diego descargó el video, tomó capturas de pantalla y comenzó a redactar un correo electrónico. Buscó contactos de organizaciones de personas desaparecidas en Perú, números de la Policía Nacional, cualquier canal que pudiera hacer llegar esta información a las autoridades y a la familia de Ana. Su tesis podía esperar.
Esto era infinitamente más importante. Patricia Gómez recibió la llamada un martes por la tarde. Era de una detective de la DIRINCRI, la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú. La voz de la mujer era seria, pero no desprovista de empatía. Señora Gómez, necesito que venga a nuestras oficinas lo antes posible. Tenemos nueva información sobre su hija Ana. Patricia sintió que el mundo se detenía. Después de 8 años de silencio, de falsas pistas, de esperanzas rotas, esas palabras sonaban irreales. Roberto la acompañó a la comisaría. Lucía, que ya tenía 23 años, la misma edad que tenía Ana cuando desapareció, también fue con ellos. En una sala pequeña con paredes grises, la detective mostró a la familia el video que Diego había encontrado. Patricia se llevó las manos a la boca cuando vio el rostro de su hija en la pantalla. Ahí estaba Ana, viva, sonriendo, hablando, documentando su día. Roberto apretó los puños, conteniendo lágrimas que no había derramado en años. Lucía observaba en silencio, conociendo por primera vez a la hermana que apenas recordaba. Ver el video completo fue desgarrador. La familia presenció en tiempo real el último día consciente de Ana, sus esperanzas como cineasta amateur, su miedo cuando se dio cuenta de que la seguían, y finalmente el momento de su desaparición. Cuando la pantalla se volvió negra al agotarse la batería, el silencio en la sala era absoluto. ¿Por qué este video estuvo en Internet durante 8 años y nadie lo encontró?, preguntó Patricia, su voz quebrándose. La detective explicó. Fue subido desde la laptop de Ana usando una conexión Wi-Fi pública. Probablemente ella configuró la cámara para subir automáticamente el material a su cuenta de YouTube, una función que algunas cámaras tenían en esa época. Pero como la cuenta no tenía actividad previa y el video no tenía etiquetas ni descripción, el algoritmo simplemente lo enterró. Sin palabras clave, sin suscriptores, sin interacciones, era prácticamente invisible. Entonces Ana nunca subió ese video conscientemente, dijo Roberto, procesando la información. La cámara lo hizo sola, después de que se la llevaran. Exactamente, es una ironía cruel. La tecnología que Ana usaba para documentar su vida terminó documentando su desaparición, pero lo guardó en un rincón tan oscuro del Internet que nadie pudo encontrarlo hasta ahora. La investigación se reactivó con una intensidad renovada. El video proporcionó pistas cruciales que habían sido imposibles de obtener en 2010. Los investigadores analizaron cada fotograma, cada sonido de fondo, cada reflejo captado accidentalmente. El hombre de la gorra oscura se convirtió en el principal sospechoso. Expertos en análisis de video mejoraron la calidad de las imágenes donde aparecía, tratando de identificar sus rasgos faciales. Pero el avance más significativo vino del análisis del audio final. Cuando Ana bajó las escaleras después del timbre sospechoso, la cámara había captado fragmentos de una conversación. Ingenieros de sonido de la policía trabajaron durante semanas para limpiar el audio, eliminar interferencias, aislar las voces. Lo que descubrieron fue revelador. La voz que había dicho «Delivery, señorita» no pertenecía a un desconocido. Pertenecía a alguien que conocía a Ana. Después de comparar el audio con grabaciones de entrevistas policiales realizadas en 2010, encontraron una coincidencia. Marcos Reyes, el exnovio de Ana. Marcos fue arrestado en su oficina en San Isidro, donde trabajaba como ejecutivo de ventas para una empresa transnacional. 8 años habían pasado. Se había casado, tenía 2 hijos. Aparentaba una vida completamente normal y exitosa. Cuando los detectives lo confrontaron con el video, su rostro se descompuso. Durante el interrogatorio, Marcos finalmente confesó.
no todo de inmediato, sino en fragmentos dolorosos, cada palabra arrancada con resistencia. Admitió que había estado obsesionado con Ana después de la ruptura, que no podía aceptar que ella hubiera terminado la relación. Contrató a alguien para seguirla ese día, para asustarla, para hacerla sentir vulnerable, esperando que ella buscara su protección. «Solo quería que me necesitara de nuevo», dijo Marcos, con los ojos enrojecidos. «No pensé que las cosas llegarían tan lejos. El tipo que contraté se le salió de control. Dijo que Ana había gritado, que alguien podría haber escuchado, que tuvo que llevársela en su auto. Entró en pánico. Yo también». «¿Dónde está Ana?», preguntó la detective, su voz fría como el acero. Marcos tardó en responder. Cuando finalmente habló, sus palabras fueron un golpe brutal para la familia que esperaba afuera. «No lo sé. El tipo desapareció después de esa noche. Nunca más lo volví a ver. Traté de buscarlo, de contactarlo, pero era como si nunca hubiera existido. No sé si Ana está viva o...». No pudo terminar la frase. Los investigadores trabajaron para identificar al cómplice de Marcos. Resultó ser un exconvicto llamado Héctor Salinas, conocido por casos de extorsión y secuestros menores en los años 90. Pero Salinas había muerto en un accidente de tránsito en 2013, llevándose consigo cualquier información sobre el paradero de Ana. La búsqueda física se intensificó. Equipos de la policía, apoyados por voluntarios y organizaciones de derechos humanos, rastrearon propiedades que alguna vez pertenecieron a Salinas o a sus asociados conocidos. Revisaron terrenos baldíos en las afueras de Lima, casas abandonadas en Callao, bodegas industriales en zonas periféricas. Patricia acompañó cada búsqueda. Después de 8 años de incertidumbre, ahora tenía algo concreto. Sabía que Ana había sido víctima de un crimen, que no se había ido voluntariamente, que no la había olvidado su familia. Pero el no saber dónde estaba su hija, si había sufrido, si pensó en ella en sus últimos momentos, era una tortura renovada cada día. 3 meses después del descubrimiento del video, un trabajador de construcción que demolía una vieja casa en el distrito de Puente Piedra, al norte de Lima, encontró algo enterrado en el patio trasero. Los restos óseos fueron enviados inmediatamente a medicina forense. Las pruebas de ADN confirmaron lo que Patricia había temido y esperado simultáneamente durante 8 años. Era Ana. El cuerpo fue encontrado junto con algunos objetos personales que habían resistido el tiempo. Una pulsera de plata que Roberto le había regalado en su cumpleaños 18. Fragmentos de ropa que Patricia reconoció de inmediato. Los análisis forenses determinaron que Ana había muerto el mismo día de su desaparición, por asfixia. No había señales de tortura prolongada, lo cual fue un consuelo mínimo para la familia. La propiedad donde fue encontrada había pertenecido a un primo de Héctor Salinas, quien también había fallecido años atrás. La cadena de custodia del lugar era compleja, con múltiples dueños en los últimos años, ninguno consciente de lo que yacía enterrado en el jardín descuidado. El funeral de Ana se realizó un sábado lluvioso en octubre de 2018. Después de 8 años de búsqueda, Patricia finalmente pudo darle una despedida formal a su hija. El servicio fue íntimo, pero profundamente emotivo. Asistieron familiares, amigos de la infancia, compañeros de universidad que nunca la habían olvidado, y también madres del grupo de apoyo que Patricia había formado años atrás. Cada una de ellas entendía el dolor de la pérdida y el significado del cierre. Diego Montero viajó desde Ciudad de México para asistir. Patricia lo abrazó largo rato, agradeciéndole por no haber ignorado lo que encontró, por haber tomado acción cuando fácilmente pudo haber seguido adelante con su vida.
Diego se sentía abrumado por la responsabilidad accidental que había caído sobre él, pero también reconocía que el universo había conspirado de formas extrañas para que ese video no se perdiera para siempre en el abismo digital. Marcos Reyes fue condenado a 30 años de prisión por homicidio culposo y encubrimiento. Durante el juicio, trató de argumentar que nunca tuvo la intención de que Ana muriera, que había sido víctima también de las acciones de Salinas. Pero el jurado no mostró clemencia. Las pruebas eran abrumadoras. Su obsesión documentada, sus llamadas constantes a Ana en los meses previos, los registros bancarios que mostraban pagos a Salinas y, sobre todo, el video que capturó su voz en el momento del engaño fatal. Patricia testificó en el juicio. Miró a Marcos directamente a los ojos y le dijo: «Me quitaste 8 años de paz. Me quitaste la posibilidad de despedirme de mi hija cuando todavía había tiempo. Me quitaste su futuro, sus sueños, todo lo que pudo haber sido. No hay condena suficiente para eso». Después del juicio, la familia Gómez comenzó el lento proceso de sanar. Roberto volvió gradualmente al trabajo, aunque nunca recuperó completamente la energía que alguna vez tuvo. Lucía, quien había crecido a la sombra de la desaparición de su hermana, decidió estudiar Derecho con especialización en Derechos Humanos. Quería ayudar a otras familias que atravesaban búsquedas similares. Patricia continuó su activismo con renovado propósito. Fundó una organización llamada Voces Encontradas, que ayudaba a familias de personas desaparecidas a navegar los complejos sistemas legales y burocráticos. También trabajó con expertos en tecnología para desarrollar herramientas que rastrearan sistemáticamente contenido abandonado en Internet, buscando evidencia inadvertida de otros casos sin resolver. El video de Ana nunca fue publicado completamente por respeto a la familia. Solo fragmentos editados, que no mostraban los momentos finales, fueron compartidos en campañas de concientización sobre la violencia de género y la importancia de tomar en serio las señales de acoso y obsesión. La imagen de Ana sonriendo al inicio del video, expresando su entusiasmo por la cinematografía, se convirtió en un símbolo de las vidas interrumpidas, de los talentos que nunca llegaron a florecer. En el aniversario del descubrimiento del video, Diego Montero presentó su tesis doctoral titulada Arqueología Digital y Justicia, el caso de Ana Gómez. El trabajo exploraba cómo la tecnología puede simultáneamente ocultar y revelar verdades, cómo los algoritmos de las plataformas digitales pueden enterrar evidencia crucial simplemente por la falta de engagement, y cómo la persistencia de los datos digitales significa que nada está verdaderamente perdido, solo esperando ser descubierto. Una tarde de diciembre, Patricia visitó el Parque Kennedy, donde Ana había estado en su último día. Se sentó en una banca similar a la que su hija había ocupado 8 años antes, rodeada de los gatos callejeros que aún poblaban el lugar. Sostenía una copia impresa del último fotograma nítido de Ana en el video. Esa imagen donde se la veía acariciando a un gato atigrado con una expresión de paz momentánea. «Encontramos tu voz, mi amor», susurró Patricia al viento. «Tu historia no se perdió. Tu luz sigue aquí». Un hombre mayor que alimentaba a los gatos se acercó y le preguntó si estaba bien. Patricia asintió, limpiándose las lágrimas. «Estoy recordando a alguien muy especial», dijo simplemente. El hombre sonrió con comprensión y continuó su camino, dejando a Patricia con sus memorias y su dolor transformado, ya no en búsqueda desesperada, sino en un proceso de integración de la pérdida a su vida. La historia de Ana Gómez resonó más allá de las fronteras del Perú. Otros casos de personas desaparecidas comenzaron a ser revisados con nueva perspectiva tecnológica,
Equipos de voluntarios dedicados a explorar contenido abandonado en plataformas digitales encontraron evidencia inadvertida en varios casos. Fotos subidas automáticamente desde celulares perdidos, videos en cuentas olvidadas, registros de ubicación en aplicaciones que nadie revisó. YouTube, presionado por la atención mediática del caso, implementó nuevos protocolos para videos que contenían palabras clave relacionadas con emergencias, aunque estos aparecieran en cuentas sin actividad. La tecnología que había fallado en hacer visible el testimonio de Ana ahora se ajustaba para evitar que historias similares permanecieran ocultas. En su cuarto, que Patricia finalmente había transformado de museo estático a espacio conmemorativo vivo, se exhibían los proyectos creativos de Ana, bocetos, guiones de documentales que nunca llegó a filmar, la cámara que capturó sus últimas horas y una pantalla donde se reproducía en loop el segmento del video donde Ana hablaba de sus sueños como cineasta. «Quiero contar historias que importen», decía Ana en ese fragmento, sus ojos brillando con esperanza juvenil. Historias de gente real, con luchas reales. Quiero que las personas se sientan vistas a través de mi trabajo. Irónicamente, su última historia terminó siendo la más impactante que jamás contó, aunque no de la manera que hubiera elegido. Su desaparición y el eventual descubrimiento de lo que le sucedió se convirtieron en un catalizador para cambios significativos. Leyes más estrictas contra el acoso, mejor financiamiento para unidades de personas desaparecidas y mayor conciencia sobre cómo la tecnología puede ser tanto aliada como obstáculo en la búsqueda de justicia. Lucía, quien ahora trabajaba como abogada para una ONG de derechos humanos, llevaba siempre una foto de Ana en su cartera. En las noches difíciles, cuando los casos que manejaba parecían imposibles, sacaba esa foto y recordaba la lección fundamental que la historia de su hermana había enseñado. Nunca dejar de buscar, porque la verdad tiene formas misteriosas de emerger cuando menos se espera. Roberto, en sus momentos de soledad, escribía cartas a Ana que nunca enviaría. Cartas donde le contaba sobre cómo había cambiado el mundo desde su partida, sobre las cosas pequeñas que ella habría amado, nuevas películas, avances tecnológicos, pequeños triunfos familiares. Era su manera de mantener viva la conexión, de procesar el duelo continuo. Y Patricia, la madre que nunca se rindió, encontró una forma peculiar de paz. Sabía que su búsqueda había terminado de la manera más dolorosa posible, pero también sabía que había dado todo de sí. No quedaban preguntas sin respuesta, no había piedras sin voltear. Ana descansaba ahora en el cementerio con una lápida que leía: Ana Gómez, 1987-2010. Cineasta, soñadora, amada eternamente. Tu historia no fue silenciada. Una noche, años después del cierre del caso, Patricia recibió un mensaje de una joven estudiante de cine que había conocido la historia de Ana. La chica compartió un cortometraje que había creado, inspirado en el legado de Ana, sobre una mujer que documenta su vida cotidiana en una ciudad latinoamericana. Era hermoso, conmovedor, y capturaba exactamente el tipo de visión artística que Ana había estado cultivando. Su historia me enseñó que cada momento merece ser documentado, que nuestras voces importan, pero también que debemos cuidarnos entre nosotros, escribió la estudiante. Ana vive a través de todas las historias que ahora nos atrevemos a contar. Patricia lloró al ver el cortometraje, pero esta vez fueron lágrimas diferentes. Lágrimas que reconocían que, aunque Ana se había ido físicamente, su impacto continuaba expandiéndose como ondas en un estanque.
Cada persona que conocía su historia, cada familia que encontraba esperanza en saber que las búsquedas pueden tener respuestas, cada cambio legislativo inspirado por su caso, eran extensiones de la vida que le fue arrebatada demasiado pronto. El caso de Ana Gómez demostró verdades incómodas sobre la era digital, que podemos estar más conectados que nunca, pero también más perdidos, que la tecnología puede traicionar y salvar simultáneamente, que la evidencia puede existir en plena vista, pero permanecer invisible, sin los ojos correctos, buscándola. Pero sobre todo demostró la persistencia inquebrantable del amor familiar, y cómo ese amor puede mover montañas digitales cuando el mundo parece haber olvidado. Lima continuó siendo la ciudad caótica y vibrante que Ana había tratado de capturar en su último día. El malecón donde grabó las olas sigue recibiendo turistas y locales cada tarde. El Parque Kennedy todavía está lleno de gatos que buscan caricias de extraños. La vida fluye imparable, como siempre lo hace, llevando consigo las historias de aquellos que ya no están, pero cuyas voces, de alguna forma misteriosa, aún logran ser escuchadas. Y en algún rincón del vasto océano digital, el video original permanece almacenado en servidores de YouTube, un testimonio imborrable de que Ana Gómez existió, soñó, creó y merece ser recordada no solo por cómo terminó su historia, sino por cómo vivió cada momento que tuvo, con cámara en mano, tratando de capturar la belleza compleja de estar viva.